¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida a nuestro canal Casa de Estudio. El día de hoy y en este podcast vamos a platicar acerca del nuevo sistema de justicia laboral. Este tema se encuentra dentro del marco de las relaciones colectivas de trabajo y seguridad social y entra también dentro de ese gran conjunto de la justicia laboral. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues que en materia laboral, originalmente se estableció un sistema de impartición de justicia único en su clase a partir de la creación de las juntas de conciliación y arbitraje, mismas que conforme a la Ley Federal del Trabajo de 1970 tienen las siguientes características. Son órganos colegiados de integración tripartita. Esto quiere decir que están conformados por representantes del Estado, de los trabajadores y de los patrones. No son tribunales. Como su nombre lo indica, son autoridades colegiadas que resuelven los conflictos sometidos a su consideración mediante el arbitraje, por lo que sus resoluciones se denominan laudos y no sentencias. A pesar de que en su dinámica jurídica formalmente se impulsó su autonomía, son órganos finalmente que dependen del Ejecutivo, ya de la Federación y ya de las entidades federativas. La jurisdicción entre estas se divide precisamente en federal y local. Con la reforma del 24 de febrero del año 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación, nace a la vida jurídica un nuevo sistema de justicia laboral que, conforme a sus transitorios, prevé que a más tardar el 25 de febrero del 2018, todos los asuntos tramitados ante las juntas deberán reasignarse a los nuevos órganos judiciales. Aquí, en este punto, habrá que hacer la acotación de que está la nueva fecha para finalizar con todos estos cambios en el año 2022. Vamos a ver a continuación toda la estructura actual del sistema de justicia laboral, resaltándose principalmente los nuevos procedimientos de solución de las relaciones colectivas de trabajo. Y vamos entonces a ver este tema: la estructura orgánica y competencia de las autoridades laborales jurisdiccionales en la Ley Federal del Trabajo de 1970. De manera ordinaria, las autoridades laborales jurisdiccionales se encuentran organizadas en 33 juntas de conciliación y arbitraje de la siguiente manera. Hago énfasis en que esto poco a poco se ha ido extinguiendo. Primero, retomo, la Junta Federal y las 32 juntas locales en cada entidad federativa y en la Ciudad de México. Cada una de las juntas, en su propio reglamento, establece los organismos adicionales con los que se va a auxiliar. De manera ordinaria, el Pleno de la Junta, con su Secretaría General, instalan juntas especiales divididas por espacios geográficos o materias. Las juntas especiales son aquellas que de manera general conocen de manera directa de los conflictos. Entonces, bueno, pues tenemos una estructura del Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, imaginándonos que hay un presidente en el centro que es el representante del gobierno. Por un lado están los representantes de los patrones y por el otro los representantes de los trabajadores, y del presidente, o sea, del representante del gobierno, emana la Secretaría General. Las juntas especiales directamente del presidente no dependen de la Secretaría General, y de las juntas especiales surgen las secretarías de acuerdos, la actuaría y las auxiliares. De esta manera se estableció un criterio de competencia material para distinguir la jurisdicción federal de la local, a diferencia de otras materias como la civil, en la que encontramos competencia por cuantía y grado. En derecho laboral se estableció una vía uniinstancial que se estructura en dos jurisdicciones: la federal, para las materias que le son de competencia exclusiva, y la local,
para todos los demás casos. Retomando también que en cuanto a la competencia, solamente se establece la competencia material y la competencia por territorio. Ahora, atendiendo el tema de los antecedentes y contextos de la reforma constitucional del nuevo sistema, podemos decir que la Carta Magna fue de las primeras en el mundo en incursionar en los llamados derechos de segunda generación, que se refieren a los derechos sociales, sentando las bases en México para el desarrollo de la tercera y más joven rama del derecho, que es el derecho social. Al analizar la composición del Congreso Constituyente, resulta natural concebir que el producto de sus labores legislativas tuviera una perspectiva de protección a los sectores de la sociedad que se han considerado los más vulnerables. Al integrarse por diversos personajes, grandes referentes sociales por su trayectoria en las luchas revolucionarias, más que por abogados o políticos de carrera. Estos tenían compromisos con los sectores que representaron sus diputaciones, intereses por tutelar de la manera más efectiva y segura que se pudiera los derechos colectivos como los del trabajo. Lo anterior, desde luego, dentro de los márgenes que el carrancismo aceptó definir. Así surgió el artículo 123 con el objetivo de sentar bases sustantivas y adjetivas mínimas a observar en toda la nación, desarrollando figuras características para que la incipiente materia no se viera limitada o dejada muerta en la letra de la ley por los formalismos jurídicos que en aquella época el derecho civil había venido fortaleciendo. En ese espíritu de practicidad, marcado por el presidencialismo característico mexicano, surgieron estos órganos que, sin el rigorismo civilista, atenderían las problemáticas de los trabajadores en términos simples y claros, persiguiendo instaurar un equilibrio social a pesar de las desigualdades que a las partes, por su inherente naturaleza de capital y mano de obra, vivían bajo la rectoría estatal. Se crearon así las juntas de conciliación y arbitraje. A 100 años de su promulgación, en la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo Federal afirma que las reivindicaciones sociales de la Revolución Mexicana en nuestro tema de estudio, acordadas en el Pacto Federal de la Constitución de 1917, permitieron a los diversos grupos dejar las armas e iniciar un proceso de industrialización que correspondió a la reconstrucción nacional de las décadas siguientes. Destacando que, a su criterio, los trabajadores y empresarios mexicanos tienen una relación de diálogo constructivo sólido con intereses convergentes en impulsar el equilibrio y la justicia social, lo que junto con la dinámica política, económica e internacional hace que sea necesaria una transformación estructural del Estado mexicano mediante una renovación institucional que impulse el crecimiento. De esta manera, el Ejecutivo Federal expone también que la reforma no es sino un paso connatural del cambio legislativo de finales del 2012 a la Ley Federal del Trabajo, mostrando que el cambio estructural se dividió en dos partes. La primera atendió a transformaciones sustantivas que incluyeron principalmente los nuevos modelos de contratación y figuras laborales, mientras que la segunda atiende a la parte procesal, comenzando con el aspecto medular adjetivo por excelencia, consistente en el cambio de órganos impartidores de justicia. Como indicadores de la necesidad de este cambio se encuentran el incremento de rotación de personal, la subida en la tasa de desempleos y la flexibilización de formas de contratación y despido a partir de 1980 a la fecha. Menciona la Presidencia de la República que en 2 décadas, de 1995 a 2015, se incorporaron a la población económicamente activa del país más de 18 millones de mexicanos, periodo
en el cual los conflictos individuales aumentaron un 132%, al pasar de 125.510 en diciembre del año 94 a 291.548 en diciembre del 2015. Ahora bien, sus transformaciones naturales relacionados con los mercados laborales y como consecuencia de fenómenos como la reestructuración productiva y la globalización, estimando que el ritmo en la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Por lo tanto, el siguiente paso es avanzar hacia una justicia laboral del siglo XXI. Esto lo menciona el Congreso de la Unión. En este sentido, independientemente de la validez de las exposiciones del Ejecutivo Federal, el contexto jurídico y social sí que es distinto al de 1917. En una era globalizada donde el presidencialismo que caracterizaba a los estados americanos se encuentra en decadencia, tanto en América Latina como en Estados Unidos, y el Estado tiene retos importantes, pues más que nunca se hace dudar de su eficacia ante las necesidades colectivas enfrentadas al corporativismo del llamado capitalismo salvaje, los poderes estatales han apostado al fortalecimiento de sus funciones e intervención en la vida cotidiana de su sociedad. En el caso mexicano, al haberse apreciado una aceptación extraordinaria del cambio de esquemas jurídicos, allende fundamentalistas como el derecho penal, y su transformación al nuevo sistema penal acusatorio, se hace patente el reclamo social por vivir en un Estado de Derecho, con garantías de justicia pronta, completa, expedita e imparcial. Elementos que, como en la materia penal, al tener el Ejecutivo fuerte influencia sobre estos y devenir una fuerte corriente de intereses contrarios a la colectividad, acentuada precisamente a inicios de la década de los 80 y evidenciada por las nuevas tecnologías de la información, se hace insostenible que la justicia siga politizada e intervenida arbitrariamente por los ejecutivos de todos los órdenes de gobierno. De esta manera, se retoma una propuesta cuyo referente más importante fue una iniciativa surgida de la propia Cámara de Senadores en noviembre del 2012, la reforma de los artículos 99, 94 y 123, apartado A de la Constitución, que planteaba la creación de tribunales de lo social como órganos pertenecientes al Poder Judicial especializados en las materias que comprende esta rama. Fue hasta el 2014 cuando el presidente de la República solicitó al CIDE realizar una serie de foros de consulta con el fin de concentrar las opiniones de diversos sectores de relevancia jurídica nacional para poder implementar los cambios estructurales necesarios. De esta manera, en abril del año 2015, el CIDE presentó el informe de resultados de los foros de justicia ciudadana, en el que destacaron 20 propuestas para articular y ejecutar un plan de acción junto con una agenda de temas judiciales trascendentes, destacando en nuestro tema lo siguiente: la adopción de medidas para facilitar la solución de conflictos de los ciudadanos con las instancias de la administración pública de los 3 órdenes de gobierno, la ampliación del uso de mecanismos alternativos de solución de controversias no vinculadas a la materia penal, y la revisión del funcionamiento y operación de las juntas de conciliación y arbitraje. A partir del informe se llevaron a cabo en noviembre del año 2015 los diálogos por la justicia cotidiana, en mesas de trabajo en las cuales se incluyeron respecto al tema que los problemas de impartición de justicia laboral comprendían 2 ámbitos. Por un lado, los propios órganos jurisdiccionales
y por el otro las malas prácticas que constituyen litigio inadecuado en los procesos direccionados por estos. Fue así como el 28 de abril del 2016, el titular del Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de decreto para reformar los artículos 107 y 123 de la Constitución, mismo que fuera analizado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, y que terminaría con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del año 2017, del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de nuestra Constitución Política en materia de justicia laboral. A continuación hablaremos de los centros de conciliación. Bueno, en el nuevo sistema de justicia laboral, uno de los objetivos es el fortalecimiento de la conciliación como medio de solución de conflictos. A través de organismos de naturaleza administrativa, tanto para la Federación como para cada una de las entidades federativas. Los centros de conciliación surgen como una respuesta directa a las malas prácticas litigiosas que tomaban la anterior etapa de conciliación como mero formalismo para continuar con la controversia, empleándose en algunos casos en esta etapa artificios para simular ofertas de solución al trabajador que en realidad solo buscan dilatar el proceso y básicamente en su fondo, ¿qué quiere decir? Como proponer la reinstalación para dar oportunidad al patrón de configurar los formalismos necesarios para el despido justificado. De esta manera se establecen los centros de conciliación, que constituirán instancias prejudiciales a las que las partes deberán acudir antes de abrir la vía jurisdiccional ante los nuevos tribunales laborales, siendo sus características, primero, que son organismos descentralizados de la administración pública, federal y local, son especializados en materia laboral y actuarán con imparcialidad, también poseen personalidad jurídica y patrimonio propio, cuentan con autonomía técnica, operativa y presupuestaria, también tienen facultades de decisión y de gestión, se dedicarán a la conciliación y asuntos registrales colectivos, y el titular del organismo será designado a propuesta del Ejecutivo con la aprobación del Congreso que corresponda según el periodo. Ahora bien, los requisitos constitucionales para ser titular del centro son contar con capacidad y experiencia en materia laboral y conciliatoria, que no haya ocupado ningún cargo en ningún partido político, no haber sido candidato a ningún cargo de elección popular en los 3 años anteriores a su designación, gozar de buena reputación y que no haya sido condenado por delito doloso. Dura en su encargo 6 años, con posibilidad de reelección para un periodo más. Como principios rectores del Centro de Conciliación, tenemos, pues la independencia, su especialidad, la confiabilidad, el profesionalismo. De autocomposición tenemos el principio de legalidad, de eficiencia, de transparencia y de certeza, la imparcialidad, la objetividad y la publicidad. Por último, es muy importante señalar que la reforma constitucional tiene como objetivo respetar las facultades de las entidades federativas, ello al dejar libre la configuración normativa de los centros estatales a las legislaturas locales. En cuanto a los órganos judiciales laborales, tenemos que antes de la reforma constitucional, la impartición de justicia se concentraba en órganos que formaban parte del Poder Ejecutivo, conocidos como juntas de conciliación y arbitraje. El cambio sustancial que constituye el nuevo sistema de justicia laboral radica precisamente en que los conflictos de naturaleza laboral
sean atendidos por el Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas, a través de lo que el reformador ha denominado tribunales laborales. Con esto se busca preservar en todo sentido su esfera de derechos laborales de los trabajadores individuales y colectivos y otorgar la competencia para su conocimiento y resolución a los poderes que tienen a su cargo la función de impartir justicia, sin ninguna otra representación o interés que la emanada de la supremacía del orden constitucional y de su deber de instruir y resolver de conformidad con la premisa del imperio de la ley. Esto hace que la justicia laboral asuma los principios rectores de los órganos judiciales, consistentes en que las sentencias y resoluciones que se expedirán deberán de apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Asimismo, al transformarse la naturaleza jurídica del órgano jurisdiccional, quedan modificados sus alcances. En el sistema anterior, la propia Constitución Federal reconocía en la fracción 21 del apartado A del artículo 123 que al ser un procedimiento arbitral, las partes no estaban obligadas a someterse a este, estableciendo las más graves consecuencias en lo que respecta al vínculo jurídico entre el capital y el trabajo, teniéndose por terminado el contrato laboral. Ello cambia porque la impartición de justicia no es optativa. Una de las manifestaciones fundamentales del imperio del Estado es la de compeler, aun en contra de la voluntad de los gobernados, al cumplimiento de los designios jurisdiccionales, por lo que el contenido de la nueva fracción se refiere a la resistencia al arbitraje, recordando que es un presupuesto procesal, y al cumplimiento de las resoluciones manteniendo el sentido proteccionista, dejando intactas las consecuencias para el contumaz. Ahora bien, en este sentido, ¿cuál es el criterio que subsiste para el establecimiento de la competencia? El reformador constitucional mantiene intacto el sistema de competencias por materias. Como ya se mencionaba, la jurisdicción laboral se divide en federal y local. Al respecto, entendiendo además que por regla general serán de la competencia de la jurisdicción local los conflictos laborales, conociendo por excepción la autoridad federal. Estas excepciones encuentran su fundamento en la Constitución, en el artículo 123, apartado A, fracción 31, y en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 527. En este sentido también se puede decir que para establecer la competencia se debe considerar que, primero, la interpretación de los supuestos de excepción que otorga competencia a la autoridad federal es estricta, solo permite su interpretación literal. En caso de duda, se debe de atender a la naturaleza de la acción y de los demandados. Ejemplo, si el trabajador demanda reinstalación como acción principal, además de la inscripción al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta será una acción accesoria. En el siguiente punto, solo cuando los demandados a quienes se les reclaman las prestaciones principales que en materia laboral son las que definen a la acción, se encuentren comprendidos en la enumeración hecha en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, será competente la autoridad federal. Es competencia federal exclusiva el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. Finalmente, para definir la competencia por razón de territorio, el artículo 700, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el actor puede elegir promover su demanda entre las siguientes autoridades laborales jurisdiccionales. Primero, la del lugar de prestación de los servicios, la del lugar de celebración del contrato o la del domicilio del demandado.
En este último supuesto, la regla solo es aplicable cuando el juicio es en contra de un solo demandado o cuando son varios los demandados y todos ellos tienen su domicilio en una misma jurisdicción territorial. En caso de que sea distinto, deberá optarse por cualquiera de las otras alternativas previstas por la norma. En cuanto a la naturaleza y características procesales de la instancia judicial laboral, podemos decir, primero, que los cambios concretos en el proceso laboral podrán apreciarse en los próximos tiempos ya de manera concreta, ¿sí? Cuando se haya cumplido el plazo que el legislador haya impuesto a todas aquellas modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo. Por ahora solo nos será posible analizar todas aquellas consecuencias lógicas que habrán de seguirse en el ámbito adjetivo con el nuevo sistema de justicia laboral. Constitucionalmente se encuentra prevista a la conciliación en sede administrativa como una etapa previa al ejercicio de la acción ante los órganos judiciales laborales, debiendo tener presente que el marco conciliatorio actual que los sistemas jurídicos contemporáneos impulsan tiene su fundamento en que mediante estos procedimientos se facilita el acceso de las partes a la justicia. Se concibe como una forma más efectiva que el proceso jurisdiccional para la resolución de conflictos y es un método para descongestionar y reducir los costos de los juicios. Como medio de autocomposición, se busca que las partes en conflicto, con la intervención de un tercero que representará al Estado, lleguen, mediante una exposición de sus hechos, pretensiones e intereses en juego, sin entrar al análisis de la calificación de los mismos, junto con el análisis de las consideraciones que, desde la imparcialidad que debe distinguir al conciliador, debe advertir a las partes solo sobre el proceso litigioso, nada más, y las ventajas de resolver el conflicto en esta instancia, en la instancia conciliatoria. A un acuerdo que tenga por efectos el reconocimiento o aceptación de los derechos reclamados y obligaciones pendientes, así como la renuncia recíproca de pretensiones e intereses expuestos en el procedimiento. Lo anterior con la finalidad de que en los términos más equitativos, según les resulte a las partes en conflicto, convengan la extinción de sus obligaciones. Los aspectos concretos de incidencia adjetiva son: se establece como un presupuesto procesal del ejercicio de la acción y los órganos judiciales no podrán conocer de ninguna demanda si el accionante no acredita haber agotado la conciliación. La etapa consiste en desahogar de la manera más concreta y se aspira a que sea una sola audiencia la conciliación de manera obligatoria para ambas partes, en fecha y hora fijada de manera expedita. Solo habrá lugar a nuevas audiencias si ambas partes están de acuerdo, si siguen la línea que dejó la reforma del 2012 al no establecer un límite de audiencias. La etapa concluirá instrumentando el convenio que celebren las partes para dar por concluido el conflicto, elevando la condición de cosa juzgada, previendo lo necesario para su ejecución, o en caso de persistir la disputa, se emita la constancia relativa con la cual se puede ejercitar la acción que corresponde. Es curioso observar cómo en sede administrativa las actuaciones pueden adquirir la condición de cosa juzgada. Aspecto que solo podría criticarse si se propusiera la judicialización de todo el proceso, porque esta medida es necesaria para dotar de seguridad jurídica a las partes involucradas. Es importante destacar también que lo anterior no significa que las partes pierdan la facultad para actuar en la secuela procesal que se inicie con la demanda, ya que se adoptará la regla general de la justicia civil, que consiste en que las partes podrán convenir la extinción de la acción hasta antes de que se declare cerrada la instrucción del proceso y se turne el asunto para la sentencia. En estos términos, y hasta no poder apreciar el desarrollo
que el legislador ordinario le dé a la reforma constitucional, se tiene de manera genérica que el proceso se ilustra conforme a lo siguiente. Etapa conciliatoria, al menos una audiencia obligatoria, ejercicio de la acción y desahogo, presentación de la demanda y contestación, la instrucción, el juicio y el dictado de sentencia. En cuanto a los nuevos procedimientos para las relaciones colectivas de trabajo, tenemos que la reforma constitucional también aborda al derecho colectivo del trabajo y con el objetivo de desformalizar, para hacer más sencillo el desahogo procedimental, se retoman procedimientos que conocían las juntas de conciliación y arbitraje para ubicarlos en el nuevo sistema. Estos nuevos procedimientos los vamos a citar, vamos a hablar del nuevo contenido y de su fundamento. Por ejemplo, la huelga para obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo. El nuevo contenido habla de que la organización colectiva, previo al emplazamiento, deberá acreditar que cuenta con la representación de los trabajadores, esto conforme al artículo 123, apartado A, segundo párrafo de la fracción 18. Los paros, bueno, pues estos serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios a un límite costeable y previa aprobación de los tribunales laborales. Esto lo tenemos en el artículo 123, fracción 19 del apartado A. En cuanto a la negociación colectiva, recuento de trabajadores, cuando existan conflictos entre sindicatos sobre su representación y votaciones de los miembros, especialmente en asuntos de representatividad, firma y registro de contratos colectivos, pues bueno, los procedimientos y requisitos que establezca la ley deberán garantizar los principios de representatividad y de certeza. Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores también será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios y, con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, modificar y fijar esas modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. Esto conforme a la fracción 22 bis del apartado A del artículo 123. Ahora bien, en cuanto al registro de contratos colectivos de trabajo, de organizaciones sindicales y procesos administrativos relacionados, se debe de, a partir del organismo descentralizado de la administración pública, que hará las veces de centro de conciliación, él será el único encargado de realizar este registro. Esto conforme al artículo 123, primero del inciso C de la fracción 31. Veremos por último la proyección de la reforma constitucional en materia de justicia laboral en México. Los aspectos transitorios del nuevo sistema de justicia laboral son los siguientes. Este decreto entra en vigor el 25 de febrero del año 2017 y las legislaturas federales y locales contarán con un plazo para realizar las reformas necesarias con el propósito de completar la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Las juntas de conciliación y arbitraje seguirán en operaciones hasta que se haya constituido cada uno de los organismos a los que se refiere la norma. Transmitirán los procesos y procedimientos a su cargo a estos y cesarán sus funciones. Los asuntos que hayan iniciado antes del inicio de funciones de los nuevos organismos serán tramitados con la legislación anterior. El Ejecutivo tendrá el mismo plazo de 1 año para proponer al titular del centro de conciliación. Las juntas de conciliación y arbitraje transferirán los procesos y procedimientos a su cargo a los nuevos organismos
en cuanto estos inicien sus funciones. Para concluir, vamos a exponer de manera sintética los problemas específicos que forman parte del diagnóstico de la justicia laboral desde la perspectiva de los problemas que con mayor frecuencia se presentan en la vida diaria de los trabajadores, realizado por las comisiones de la Unidad de Puntos Constitucionales de Justicia, de Trabajo y Previsión Social, así como de estudios legislativos, al analizar la propuesta de reforma constitucional que implementa el nuevo sistema de justicia laboral, ello para poder realizar una perspectiva del panorama que plantea el nuevo sistema y la realidad. Se confunde la conciliación con la posibilidad de cita o descuento en las obligaciones irrenunciables de los trabajadores. Simulaciones de despidos injustificados en casos en que el trabajador termina la relación sin que quede constancia por escrito. Simulaciones de despidos justificados, simulaciones de reinstalaciones hasta conseguir el despido justificado, actuaciones desmotivadas, pruebas falsas y fraude procesal, simulación de hechos para incorporar demandas y alargar el proceso para obtener mayor importe por salarios caídos, distorsión de la oralidad en dictados de audiencias que alargan innecesariamente, empleo de la prueba pericial para dilatar el proceso, así como sesgos arbitrarios en los dictámenes, normas jurídicas que establecen distinciones discriminatorias para las mujeres, extorsión a las empresas mediante simulación de emplazamientos de huelga, retraso en la entrega de notificaciones y exhortos por parte de los actuarios, asignación de funciones de naturaleza administrativa a los órganos de impartición de justicia del trabajo, asimetría de los representantes obreros y patronales en las juntas de conciliación y arbitraje con relación al presidente de la misma, lo que genera el desinterés de aquellos del cumplimiento puntual de sus funciones. Dificultades para la ejecución de los laudos, insuficiencias administrativas en los órganos jurisdiccionales, vicios en los conflictos sobre la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, existencia de contratos de protección en detrimento de los derechos de los trabajadores al registrarse contratos colectivos de trabajo sin conocimiento de estos, falta de homologación para la resolución de asuntos que guardan características muy parecidas entre órganos jurisdiccionales. Y bueno, con esto hemos podido concluir que en nuestro país, en materia laboral, pues aún está en un proceso histórico y jurídico que va a requerir de una compleja adecuación legislativa para poder operar en tiempo y forma. Muchas gracias como siempre por su atención. Nos vamos a ver en el próximo podcast muy pronto. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita con las notificaciones, denle like y compartan. Hasta muy pronto. Gracias.